Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Chavales, sean todos bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender a crear una tabla de frecuencias y también vamos a aprender qué son los conceptos que se utilizan en esta tabla de frecuencias. Porque no es llegar y crear una tabla, tirar unas líneas, escribir un par de cosas, si no sabemos qué es lo que estamos escribiendo y para qué lo ocupamos y cuál es el sentido de aprender esto. Vamos a ver entonces de qué va este asunto. Tabla de frecuencias. Con esto es lo que tú te vas a encontrar al momento de trabajar en matemática en esta lección. Y a esto es lo que nosotros vamos a llegar en algún momento. ¿Ya? Vamos a ver lo que tenemos, ¿no? Después vamos a ver qué significa, para qué sirve y cómo se calcula. Pero tú tranquilo. Mira, tenemos una parte aquí, ¿no es cierto? Una columna que dice dato. ¿Ya? Y debajo de dato hay un símbolo, ¿no es cierto? XY. ¿Ya? Dato XY. Después vamos a ver qué significa todo esto. Luego dice 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y abajo dice total. Luego nos hablan de frecuencia. Frecuencia absoluta. Y esto se llama tabla de frecuencias. Y veo que 3 veces se repite la palabra frecuencia. Está la frecuencia absoluta. Absoluto quiere decir que es algo que es sí o sí, ¿ya? Y no hay más, ni hay menos. Esto es lo que tú tienes que ir viendo, pensando. Y aquí ya no es X, Y, el símbolo que tiene, sino F, de frecuencia, FI. ¿Ya? Frecuencia absoluta acumulada. La F es mayúscula, porque se acumula. Es algo que se agranda. Y mira los números abajo, van creciendo. ¿Ya? FI. Y luego aparece la frecuencia relativa. NI. Y unos números decimales que no sabemos de dónde aparecieron. Pero al final resulta que todo da como resultado 1. 1. Y aquí en dato, claro, dato, la palabra dato no empieza con X. ¿Por qué hay una X? Recordemos un poco acerca de X que se utiliza, ¿no es cierto?, para poder decir algo que va variando, que va cambiando, como eso de cualquier número, que lo vimos en años anteriores, que decíamos que X era cualquier número. ¿Por qué X era cualquier número? Porque X iba cambiando, iba variando. Variable. Ya, ahora vamos a explicar cada uno de los conceptos que acabamos de ver. Porque tú ya viste la tabla de frecuencias. Esto que te quede grabado en la mente en este momento. Necesito que esto lo grabes en tu mente en este momento. La imagen que estás viendo, grábala en tu mente, recuérdala, porque ahora te voy a explicar los conceptos de cada elemento que vimos en la tabla de frecuencias. Conceptos en una tabla de frecuencias. Los datos. Información que se organiza mediante categorías. Estas pueden ser diferentes edades, diferentes estaturas, diferentes preferencias de algo, diferentes características de un grupo de personas, etc. Esta columna es nuestra variable de estudio. Ahí la tenemos. Datos. Estaba el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4, que pueden significar cualquier cosa que nosotros estemos midiendo. ¿Ya? Por ejemplo, en datos podemos tener la cantidad de libros que ha leído una persona. Por ejemplo, acá
un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. ¿Ya? Personas que han leído un libro, personas que han leído 2 libros, personas que han leído 3 libros y personas que han leído 4 libros. Sabemos que no todo el mundo va a leer un solo libro y no todo el mundo va a leer 4 libros. Ni 3 libros ni 2 libros. Porque ahí estamos viendo preferencias de algo, preferencias de lectura, ¿ya? Es la variable de estudio. Puede ser un ejemplo. Ahora, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces en que se repite un dato que estamos estudiando o midiendo. Aquí hay un ejemplo. 3 personas tienen 15 años. 6 personas tienen 18 años. Etcétera. Siguiendo con el ejemplo de los libros que te había mencionado recién, frecuencia absoluta quiere decir de que hay 6 personas que han leído un libro. ¿Ya? Puede ser tú, tu amigo, tu compañero, tu mamá, tu papá, etc. 6 personas leyeron un solo libro. 5 personas no leyeron uno solo, sino que leyeron 2. 5 personas leen 2 libros. 4 personas leen 3 libros. Y 5 personas leen 4 libros. Libros que se pudieron haber leído en el mes, ¿ya? A veces, claro, no todo el mundo le gusta leer mucho, entonces en un mes leer un libro ya es algo. Pero hay gente de verdad que a veces lee muy seguido, imagínense. Leer 4 libros en un mes quiere decir que en una semana se lee un libro. Los libros son súper importantes, la lectura. Entonces, aquí tenemos un pequeño estudio, ¿ya? Y miren cómo vamos armando esta tablita de a poco. ¿Cuántos libros leen las personas en el mes? Ya. 6 personas leen un libro en el mes. 5 personas leen 2 libros en el mes. 4 personas dijeron que leían 3 libros y 5 personas dijeron que leían 4 libros. La gran pregunta es la siguiente. ¿Cuántas personas fueron las que respondieron a esta pregunta? 20. 20 personas respondieron a esta pregunta. Y aquí estaban las opciones. 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. Y las 20 personas las fuimos organizando de acuerdo a la cantidad de libros que leí. Espero que te haya quedado muy clara esta parte de dato y de frecuencia absoluta. Si no es así, retrocede este video hasta el principio y vuelve a verlo otra vez, porque lo que viene ahora es muy importante. La absoluta acumulada y la relativa. Frecuencia absoluta acumulada. También a esta frecuencia se le llama como frecuencia acumulada, a secas, ¿ya? Absoluta acumulada o frecuencia acumulada. Y se simboliza con la F mayúscula, FI. Aquí vamos agrupando y juntando las distintas frecuencias. Frecuencia le decimos la cantidad de veces en que se repetían los datos, ¿ya? Aquí nosotros las vamos agrupando y las vamos juntando, como si fueran grupos y grupos de datos que reunimos, desde los menores a los mayores, conforme se repiten, hasta llegar al total. ¿Cómo es eso? Resulta de que si nosotros estamos frente a este grupo de 20 personas y les decimos, a ver, vengan para acá todos los que leyeron solamente un libro, ¿cuántos van a venir? Van a venir 6 y los voy a juntar aquí. Y aquí tengo 6 personas. Quédense aquí y no se vayan. Esa es la historia de la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Vinieron los 6 primeros datos, ¿no es cierto?, de las personas que leían un solo libro. Quédense aquí y no se muevan. Ya, ahora, vengan para acá todos los que han leído
2 libros en el mes. Y son 5 personas. Entonces, este 6 que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Si lo junto con este 5 que tengo acá, ¿ya? Es decir, las personas que habían leído un solo libro, ahora las acumulamos con las personas que han leído 2 libros. Y en total llevamos 11 personas. 11. ¿Ya? Aquí están los que leyeron un libro, que son 6, y los que leyeron 2 libros, que son 5. Entonces acá tengo un grupo de 11 personas. Y ahora les dicen, vengan para acá todos los que han leído 3 libros en el mes. Y 4 personas llegaron caminando, y junto con las 11 que ya tenía, ahora tengo 15. Las voy acumulando, las voy juntando, hasta que finalmente voy a decir, vengan para acá todas las personas que han leído 4 libros en el mes. Y las 15 que ya tenía, ¿no es cierto? Ahora van a llegar 5. ¿Qué pasó? Llegaron todos, 20. Y el total era 20. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver de que efectivamente la frecuencia absoluta acumulada trabaja con la frecuencia absoluta y va, ¿no es cierto?, juntando va juntando las veces en las que se repiten los datos. Va juntando frecuencias, ¿ya? Primero partió con 6. 6, y le escribe acá, 6. 6 más 5, 11. Después, 11 más 4, 15. 15 más 5, 20, hasta que llega al total. La relativa, momento, cuidado. La frecuencia relativa es la relación fraccionaria entre la frecuencia absoluta con el total, en donde al resolver la fracción como división, nos da como resultado un número decimal. Y ahí tenemos el número decimal. Pero esta frecuencia relativa yo la voy a explicar con un ejemplo de una tabla que vamos a construir, creando una tabla de frecuencias. Bien, este es el ejemplo práctico en donde nosotros aprenderemos a crear la tabla de frecuencias. En un salón hay personas con distintas edades. Al preguntárseles por ello, estas fueron respondiendo de la siguiente manera, ¿ya? Ahí están, ¿no es cierto?, las respuestas que cada una de las personas fueron dando. Alguien dijo, yo tengo 12 años. Otro dijo, yo tengo 15. Y otro dijo, yo también tengo 12. Y otro dijo, yo tengo 14. Y otro dijo, momento, yo tengo 15 años. Y otro dijo, yo también tengo 12. Y otro dijo, yo tengo 13. Y otro dijo, yo tengo 14. Y el de al lado dijo, yo también tengo 14. Y una persona que estaba al fondo dijo, yo tengo 15 años. Y aquí hubiese sido genial que las edades las hubiesen dicho del menor al mayor. Pero no fue así. La gente empezó a responder de forma desordenada, al azar. Entonces aquí se formó un desorden. Y esto necesitaba organización. Imagínense, con una poca cantidad de personas, ya estaba todo desordenado. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos esta misma pregunta en un gimnasio con 400 personas? Eso también hubiese necesitado una organización. Para eso es lo que se inventaron las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias a nosotros nos permiten organizar la información para tenerla lo más clara posible, como lo que te mostré, ¿no es cierto?, al principio, y luego te fui explicando
los conceptos y cada uno de ellos, en donde nosotros vamos a ocupar todo esto ahora para construir nuestra tabla. Y de esta manera, el aprendizaje te va a quedar lo más claro. Acá tenemos el formato de nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? En donde efectivamente, acá le puse frecuencia acumulada, ¿ya? Y vamos a ver cómo va a quedar este asunto. Bien, comenzamos. Dato es la variable. En este caso, yo lo que estoy viendo son las edades. Entonces yo puedo escribir aquí, ¿no es cierto? Edades. Edades. Que esa es la información que yo estoy viendo. Estoy midiendo las edades. Acá, bueno, debo organizar mis datos de menor a mayor. ¿Cuál es la edad más pequeña? Por lo visto es 12, ¿cierto? Es la edad más pequeña, 12. Entonces comenzaré a escribir aquí el 12. ¿Cuál es la otra edad que viene después de 12? 13. Ah, las tengo seguiditas. 14, 15. Entonces tengo 13, 14. Discúlpame. Ahí está. 13, 14 y 15. 13, 14 y 15 son las edades. Ahora vamos con la frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántas veces estas edades se repiten? Así que ahora voy a ocupar una técnica que te va a ayudar mucho. Vamos a ocupar lo que se conoce como marcas de conteo. Las marcas de conteo consisten en lo siguiente. 12 años. ¿Cuántas personas tienen 12 años? Lo que hago yo ahora es tarjar los 12. Este es un hack que te estoy enseñando. 1, 2, 3. Y no hay más 12. 3. 3 personas dijeron yo tengo 12 años. 13 años. ¿Cuántas personas fueron? Una sola. 14 años. 1, 2, 3. 3 personas dijeron que tenían 14 años. 15 años. 1, 2, 3. 3 personas también dijeron que tenían 15 años. ¿Ya? Entonces, tú aquí te puedes hacer varias preguntas. Y hay varias cosas que uno ya puede ir concluyendo. De que hay solamente una sola persona que tiene 13 años. Mientras que hay 3 personas con 12 años, 3 personas con 14 años y 3 personas con 15 años. Podemos formar 3 grupos de 3 y cada uno ahí con las mismas edades, mientras que el de 13 años se queda solo. Bien, frecuencia acumulada. Aquí le preguntamos a los números lo siguiente. Vengan para acá. O sea, le preguntamos a las personas lo siguiente. Vengan para acá. Todos los que tienen 12 años. 3 personas van a llegar. Vengan para acá. O sea, ven para acá. El que tiene 13 años. Va a llegar una persona. O sea, llegamos 4. Hasta el momento. Vengan para acá. Todos los que tienen 14 años. Van a llegar 3. O sea, acumulamos 7. Vengan para acá. Todos los que tienen 15 años. Terminamos por acumular 10. Esto quiere decir de que el total eran 10 personas.
el total siempre se escribe debajo de la frecuencia absoluta al final. 10, 10, 10. Si estos datos se repiten, ¿ya? Quiere decir que la tabla está buena. Ahora te voy a explicar la frecuencia relativa. Habíamos dicho que era una fracción de la frecuencia absoluta con el total. La vamos a escribir. Es así. Hay 3 personas que tienen 12 años, de un total de 10. O sea, 3 de 10. Hay una persona de 10 que tiene 13 años. Una de 10. En el salón habían 10 personas y una de ellas tenía 13 años. Y luego ya sabemos que hay 3 personas acá de 14 años, de un total de 10 personas. Y también, en el caso de los 15 años, sucedía en que había 3 de 10. ¿Cómo obtenemos el número decimal? Tenemos que dividir. Bien, 3 dividido en 10 es 0,3. ¿Ya? 3 dividido en 10 es 0,3. Ahora, 1 dividido en 10 es 0,1. Un hack de tío Jorge de matemática. Si tú ves que una fracción o división aquí se repite otra vez, y claro, acá se está repitiendo 2 veces, tú el resultado también repítelo. Y lo voy a repetir. 0,3, 0,3. Ahora, la suma de todos esos números decimales que acabas de obtener te tiene que dar como resultado siempre, 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 siempre 1. O, bueno, a veces nosotros hacemos aproximaciones. Así que nuestro resultado tiene que ser un número aproximado a 1. Puede ser 0,9, 0,97, ¿ya? Pero jamás, 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 jamás de los jamases te puede dar como resultado 3. Ahí eso quiere decir de que está malo. Bien, si nosotros hacemos la suma acá de decimales, 3 décimos más 1 décimo más 3 décimos más 3 décimos da como resultado 1,0, ¿ya? 1,0. Y lo voy a escribir aquí al ladito en esta parte porque sé que en la otra parte estoy yo acá, ¿no es cierto? Entonces te lo voy a escribir acá. 1,0. Ya, el resultado de 0,3 más 0,1 más 0,3 más 0,3, 1,0. O sea, un entero. Eso quiere decir de que el cálculo de las frecuencias relativas está bueno. Ahora, llama la atención esto de las frecuencias relativas porque resulta de que, claro, la organización de la tabla en cuanto a los datos, estamos claros de que estamos ordenando información. Está todo eso bien. Estamos ordenando información. Respecto a lo que es la frecuencia absoluta, estamos claros de que íbamos contando. Ya íbamos contando las veces en las que se repetía la información. En eso igual estamos bien claros. En la frecuencia acumulada, nosotros estamos bien claros con que nosotros íbamos juntando la información hasta llegar al total, que eran 10 personas adentro del salón. Pero ¿para qué me pongo después a hacer divisiones? ¿Y para qué después me pongo a sacar unos números decimales ahí? ¿Para que esto se vea bonito? No. La frecuencia relativa tiene un sentido. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra cápsula. ¿Ya? Esta es la primera cápsula de la creación de tablas de frecuencias. Y la voy a dejar hasta aquí. Hasta la frecuencia relativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se nos viene más adelante, niños y niñas?
porcentajes. Y esos van a nacer a partir de la frecuencia relativa. Pero esto yo lo voy a dejar aquí hasta el momento para que puedas entenderlo de una manera clara, precisa, concisa y le puedas dar varias vueltas y te quede la materia muy clara. Porque si me pongo a crear la tabla completa, la idea es que no se te forme una confusión, ¿ya? Importante que tengas clara y claro, ¿no es cierto?, estos conceptos: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa, y de dónde obtuvimos la frecuencia relativa, y de dónde obtuvimos la frecuencia acumulada, de dónde obtuvimos la frecuencia absoluta y qué eran los datos. Esperando que hayas disfrutado esta lección tanto como yo disfruté compartiendo junto contigo. Me encanta esta materia, te lo digo al tiro. Suscríbete, comenta, comparte y estaremos, ¿no es cierto?, a través de estas lecciones de aprendizaje acompañándote en todo tu proceso educativo de aprendizaje. Nos vemos, que estés bien. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.